Bien, amigos televidentes, establecemos comunicación vía Zoom con el doctor Guillermo González y el ingeniero Marcio Vaca, que se encuentran allá en el SINAPRED. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Marcio. Y Alberto, ¿cómo estás? Un abrazo. Muchas gracias por tu invitación. Eso Igual, nos permite mantener informado a nuestro pueblo. igual. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Y queríamos comenzar con lo actual, digamos, qué es lo que se puede esperar para las próximas horas. Ustedes habían advertido que aunque el ciclón salió ayer, la tormenta tropical dejó el territorio nacional ayer, pues íbamos a continuar bajo su influencia y que se pronosticaban 2 días de lluvia. Ese pronóstico se mantiene. Muy buenos días. Sí, buenos días a Alberto y buenos días por el pueblo nicaragüense. Sí, efectivamente, hay un sinnúmero de efectos, digámoslo, asociados a esta tormenta. En este momento continúa siendo una tormenta tropical y está muy cercana a San Salvador, a algunos 60 kilómetros aproximadamente, y se mantiene pues como tormenta y lógicamente el giro anticiclónico o en contra de las manecillas del reloj que provoca esta tormenta, pues va a estar introduciendo humedad hacia el litoral del Pacífico nuestro y por supuesto con ello pues precipitaciones. Hemos revisado tempranamente los modelos y estos continúan pues dándonos algunas lluvias para el día de hoy que por supuesto no van a ser tan continuas, ¿no? Como las que tuvimos en los días anteriores, debido a que el fenómeno se va alejando. Pero, y además de esto, hay que considerar que esta mañana estábamos revisando la posible formación también de un área de disturbio en la parte sur del Golfo de México. Esto también de alguna manera influye para que este fenómeno, este proceso, más bien más que un fenómeno de introducción de humedad sobre el litoral del Pacífico nicaragüense se mantenga y con ello pues la lluvia. No pensamos que las vamos a estar viendo en horas de la mañana, pero sí hacia la tarde y finales de la tarde o la noche ya pudiésemos pues tener algunas lluvias ligeras presentes en el país. Lo otro que quisiéramos también mencionar en este momento y creemos que es importante es que estábamos revisando ayer las mareas astronómicas y esto igual lo dimos a conocer en la conferencia que estábamos brindándole al pueblo nicaragüense. Hay unas mareas astronómicas que son las mareas normales, ¿no? Que se dan en nuestros mares, en los océanos, de mareas altas y mareas bajas. Que van a tener una altura relativa, pues vamos hablando de 1.1, 1.6 metros de altura, las mareas normales que se dan en el mar, pero adicionalmente el hecho de tener la tormenta relativamente cerca se agrega un factor adicional y es que como el viento sopla hacia la costa, desde el océano hacia el mar, vamos a tener un poco de oleaje también que anda ahí rondando los 2.6 metros. Entonces, la asociación de estos dos fenómenos va a producir pues, un poco de oleaje que seguramente lo vamos a ver más evidentes en las costas más bajas. Habríamos de hablar las costas del Istmo de Rivas, que son relativamente bajas en relación pues, al nivel del mar, y particularmente Corinto. Entonces, nuevamente vamos a estar pues vigilantes y atentos a esto y hacerles como siempre pues el llamado a la precaución al pueblo nicaragüense en ambas regiones a estar pues muy atentos porque podría estarse presentando algún pequeño golpe o un golpe ahí sobre las zonas costeras que podrían ser pues peligrosos para las personas que se puedan acercar ahí a observar el fenómeno cerca de los mares. En cuanto a cuáles son los indicadores más fuertes de precipitaciones, Marcio, Pues los niveles. no hemos terminado de contabilizar, puesto que si lloviese hoy, Ajá. vamos a sumarlo a la lluvia generada por esta tormenta. Pero el sector Caribe, nosotros tenemos alrededor de 200 y algo de milímetros. Acá en la región centro y pacífico es igual, creemos que algunas regiones, algunas zonas van a andar rondando los 250 milímetros y algunas otras zonas 150, 175 milímetros. Pero acá, más que la cantidad de lluvia, que no dejó de ser importante, por supuesto,
es el momento en que se nos presentó pues esta tormenta. Si recuerdan, el doctor González había estado en reiteradas ocasiones repitiendo y repitiendo que nuestros suelos estaban saturados. De hecho, la compañera Rosario el día de ayer hacía mucho énfasis en esto. Esta tormenta entró teniendo nuestro suelo saturado. Habíamos hecho un cálculo, creo, doctor, hace unos 3 días, 4 días atrás, de cómo estaban los suelos, y los suelos andaban entre un 80 y un 100% de disponibilidad de humedad, es decir, eso es ya casi prácticamente suelo saturado. Por tanto, podríamos hacer un cálculo así muy rápido, muy ligero, que arriba del 80% de la lluvia que cayó prácticamente se convirtió pues en corriente, y evidentemente fue a parar pues a cauces, quebradas, ríos, calles, etcétera, provocando pues las inundaciones que nosotros estuvimos pues viendo durante el paso de este huracán. Claro, y continúan saturados los suelos, ¿no? O sea, sobresaturados. Doctor, ¿cuál es el balance que tienen a esta hora, verdad? Ustedes han estado informando continuamente al pueblo de Nicaragua, la compañera vicepresidenta también lo ha estado haciendo durante todo el día de ayer. Pero ¿cuál es la situación al día de hoy? Habían algunos datos que decía la vicepresidenta que no se habían podido lograr debido, digamos, al tema de comunicaciones y que se estaba trabajando en todo ello, pero ¿cuál es el balance que puede hacer ya a esta hora de la mañana, doctor? Si lo tiene, ¿verdad? Si es posible. Bien, yo creo, Alberto, que para hablar de un balance, ¿verdad? En una situación tan compleja como esta, es muy importante contextualizar el balance, ¿verdad? Primero, yo que Julia entra, digamos, de una manera en una situación específica y en una zona específica, ¿verdad? Que genera toda una serie de elementos que, una vez combinados, tenemos que entender es lo que hace la complejidad. Número uno, creo que el hecho de que encontrara al país, ¿verdad?, en esas condiciones de saturación de los suelos, en que encontrara al país en esas condiciones en las cuales entró en una zona donde ya existen, digamos, poblaciones un tanto más grandes, digamos, por ejemplo, y quiero hacer la relación con el norte, ¿no? Son poblaciones un tanto más complejas. Estamos hablando de una ciudad como Bluefield, estamos hablando de poblaciones que ya tienen determinada dimensión poblacional. La Cucarajil ya no es la Laguna de Perlas de hace 50, 60 años, ya hay poblaciones urbanas. Estamos hablando del Rama, y que luego hace un tránsito, ¿verdad?, por todo el país, inclusive muy cerca de Managua, ¿verdad? No hay que perder de vista. Claro. Entonces estamos hablando de un fenómeno, ¿verdad?, que que entra en determinadas condiciones muy específicas. Número dos, ¿verdad? Veamos ahora el lado positivo, ¿verdad? El lado positivo del balance es que inclusive recientemente acabamos de pasar el tercer ejercicio. Y quiero mencionar esto, Alberto, porque parte del balance positivo, eso que tú estabas diciendo, para suerte, ¿verdad?, no tenemos ningún daño humano. Yo creo que sí, ¿verdad?, hay un elemento de suerte, pero hay que reconocer, ¿verdad?, que también este fenómeno nos evidencia, ¿verdad?, cómo la población hoy actuó de forma distinta te pongo un ejemplo, a lo que fue el Joan, ¿verdad?, que más o menos atraviesa esa zona, ¿verdad?, o el huracán César, que si vamos a la trayectoria de César en 96, es bastante parecida a la trayectoria que tuvo Julia. Pero ¿dónde están las enormes diferencias? Las enormes diferencias están en una población más consciente, organizada, en unas instituciones mejor articuladas, en una preparación que hizo el gobierno, ¿verdad?, del comandante Daniel, que se anticipó enormemente a todas estas circunstancias. Entonces, tenemos que ver que esos dos elementos, ¿verdad?, son bastante, yo diría, cruciales para entender el balance que tenemos. Entonces, por un lado,
Esto tiene que ver, ¿verdad?, con la preparación, con la capacidad. Me decía, para darte un ejemplo, el alcalde de Corn Island, doctor, me decía, aquí tuvimos unas 30, 35 viviendas que perdieron todos sus techos, tenemos unas cuantas, estaban terminando de hacer la contabilidad, casas que se dañaron, pero... Y lo decía con una enorme alegría, tranquilidad. Doctor, todo mundo hizo lo que habíamos hecho en el ejercicio, ¿no? Y entonces, fíjense bien, ese es un elemento importantísimo. Y cuando vemos los videos de cómo la naturaleza golpeó la naturaleza de Corn Island, hombre, pues claro, ¿verdad? Ahí hay un balance que uno dice, bueno, ahora hay que trabajar bastante para recuperar eso. Sin embargo, te da la enorme satisfacción de una población, ¿verdad?, que no sufrió, ¿verdad?, una serie de embates que posiblemente en otras circunstancias hubiera ocurrido. Igualmente, ¿verdad? Bluefield están terminando de hacer la contabilidad. Nosotros tenemos más de en las informaciones preliminares, más de 1.500 viviendas, ¿verdad?, que fueron dañadas, una cantidad de árboles, ¿verdad?, que cayeron, inclusive algunos árboles legendarios, milenarios, casi diría, ¿verdad?, porque son casi un símbolo ahí en la ciudad de Bluefield que cayeron. Es decir, se cayeron las comunicaciones, es cierto. Enatrel hizo unos cortes de luz preventivos muy buenos para evitar cualquier situación, cualquier anormalidad, pero de alguna manera esto también incide, ¿verdad?, en las comunicaciones. En fin, el balance al final, creo que cuando uno va sumando los datos, ¿verdad?, tiene que entenderlo. Algunos, pues, de alguna manera los esperábamos. Pues tenemos viviendas humildes, ¿verdad?, la cantidad de casas que nos vienen reportando porque perdieron parcialmente o totalmente sus techos, ¿verdad? Realmente yo diría que frente a esa dimensión de la cantidad de techos que anduvieron en el aire, ¿verdad?, yo creo que por lo menos hubiéramos tenido una cantidad enorme de heridos y no las tuvimos, ¿verdad? Lo cual significa que la gente también hizo caso, ¿verdad?, de que al momento que los vientos intensos, estamos hablando de vientos de 140 kilómetros, Alberto, ¿verdad?, que cuando un SIN, tú imagínate un SIN, ¿verdad?, volando a 140 kilómetros, lo que puede hacer en la humanidad de una persona. Entonces creo que ese elemento es muy importante. Marcio me decía algo que es bien importante y lo quisiera resaltar. Nosotros vimos imágenes de viviendas que en los anegamientos y en algunos lugares que hubo una inundación, ¿verdad?, los techitos de las casas es lo que se miraba. Sin embargo, una enorme diferencia, ¿verdad? Ya las personas habían sido evacuadas. En la contabilidad que nosotros tenemos en todo este proceso, se evacuaron a más de 13.000 personas y con una rapidez, pero también con ese elemento importante que hay que destacar. La gente anuente, muy confiante, ¿verdad?, en que se le estaba así, invitando a hacer esa evacuación, porque la idea era proteger sus vidas, ¿verdad? Desde Cayos Misquitos, Cayos Perla, las comunidades de Laguna Perla, la gente se fue evacuando con una serenidad, con una tranquilidad, que yo creo que eso hay que destacarlo. Se prepararon, Alberto, más de 500 lugares, ¿verdad?, para que sirvieran de refugio. Sin embargo, también la gente tiene muy claro, ¿verdad?, nuestro modelo. En algunos casos hay alguna gente que decía, no, yo tengo un pariente, mejor vamos a irnos donde ese pariente, vamos a pasar el fin de semana con ellos, ¿verdad?, que tal vez hay otras personas que necesitan estar en el albergue. Entonces, esa actitud también favorece el trabajo, el buen trabajo que hicieron las instituciones, ¿verdad?, apoyando este esfuerzo comunitario para hacer una evacuación ordenada, tranquila, ¿verdad?, tal como más o menos se tenía previsto. El hecho que el Ministerio de Salud pusiera, digamos, más de 100 brigadas médicas, fíjate bien, estamos hablando de todo largo y ancho del Caribe, ¿verdad?, para reforzar las capacidades locales y que la población, ¿verdad?, fuera atendida tanto en los albergues como en las situaciones que se pudieran dar en el transcurso del evento. Yo creo que eso también generó una enorme confianza, ¿verdad? Ver a los compañeros del ejército, ¿verdad?,
tendidos en el territorio, ¿verdad? Ver a la naval con sus medios, ¿verdad? Circundando las costas, ¿verdad? Transportando gente. Eso hizo también que muchos pescadores se sumaran al esfuerzo, ¿verdad? Pusieran sus pangas a disposición. Eso nos decían los compañeros de Bluefield, ¿verdad? Aquí más de 60 pangas pusieron sus pangas a disposición para trasladar a la familia. Y fue un esfuerzo mancomunado, ¿verdad? Los gobiernos locales facilitando el combustible para que la gente se moviera. Entonces, tenemos que hacer un balance no solo de cifras frías, ¿verdad? Sino cómo estas cifras frías, ¿verdad? Representan un esfuerzo enorme, articulado, organizado, que es lo que al final te da como resultado que no tengamos daño humano, ¿verdad? Ahora, en el transcurso del evento también ha sido muy importante de nuestro en mantener informada a la población. Nosotros no solamente hicimos información objetiva antes de la llegada del evento, ¿no? Sino que hemos estado acompañando a todos los compañeros territoriales, ¿verdad? Casi pasamos del capítulo del Caribe, ¿verdad? Que era, digamos, lo central, jueves, viernes, al capítulo, yo diría, ya el sábado inclusive comenzamos, se invitaron a los compañeros y compañeras de las instituciones, de los departamentos del centro, algunos departamentos del norte, del Pacífico, incluyendo inclusive los compañeros, porque ya preveíamos, ¿verdad? Eso es muy, también hay del balance, ¿verdad? Con una institución muy sólida, ¿verdad? Con equipos técnicos muy bien preparados, proporcionándonos las informaciones en el momento oportuno para poder tomar las decisiones, trasladar al compañero presidente, trasladarlas al mismo tiempo a la población, a los compañeros que están en el... Es decir, haciendo un solo esfuerzo, ¿no? Nosotros ya ayer en la mañana teníamos bien claro la cantidad de ríos que iban para arriba, ¿no? Ese esfuerzo de conocer con anticipación los pronósticos que nos ha hecho el equipo de Marcio, los pronósticos que nos han venido haciendo los compañeros de INITER sobre los niveles de los ríos, nos fue permitiendo ir anticipando, prácticamente irle diciendo a los compañeros, miren, el agua va para allá, tanto la que va a caer como la que va a correr, ¿verdad? A través de los ríos. Y en efecto los compañeros se fueron preparando, se fueron organizando. Incluso te quiero comentar que nosotros en estos eventos ya estamos trascendiendo al manejo de la información local. Por ejemplo, nosotros teníamos que hacer y tomar digamos, como parte de la información y tomar buenas decisiones lo que estaba cayendo de agua en Costa Rica. Por una razón muy sencilla, una buena parte de los ríos, ¿verdad? Que afluyen en la parte sur de Riva, ¿verdad? Y una parte de los ríos que fluyen por el río San Juan, o en el caso del norte, y por eso estábamos atentos también a las precipitaciones en Honduras, muchos de los afluentes del río Coco nacen en Honduras. Entonces tenemos que hacer prácticamente hoy, y esa es la experiencia que venimos teniendo como sistema, ¿verdad? Como sistema, a un manejo de la situación, de la información que permite anticiparnos. Fíjense bien, nosotros tuvimos el río Coco prácticamente elevado, así arrancamos. Cuando Julia se acerca ya tenemos los niveles del río Coco elevados. Ya tenemos también a las poblaciones bajo resguardo. Hay que reconocer el trabajo que hicieron los compañeros de la región autónoma norte en hacer una serie de preparativos, se trasladaron al litoral sur que ellos tienen, y aunque la naturaleza hizo que Julia se viniera un poquito más al sur, sin embargo, ellos ya tenían bajo resguardo, ¿verdad?, a sus poblaciones con toda la experiencia que nos había dejado IOTA. Entonces, tal vez me estoy extendiendo, ¿verdad? Claro, pero es importante que comprendamos no solo las cifras, ¿verdad? Las cifras son importantes, claro que sí, sobre todo ahora para la recuperación, ¿verdad? Pero tenemos que también darnos cuenta
de este enorme esfuerzo que hace nuestro buen gobierno, ¿verdad?, de acompañar estos procesos con mucha anticipación, pero también con mucha información hoy muy bien articulada. Aquí todas las instituciones ya dirigieron sus esfuerzos, sus recursos de acuerdo a una lógica. La Policía Nacional, por ejemplo, desplegó una serie de fuerzas, pero ya esto iba dirigido hacia las zonas donde se esperaba el impacto, donde iba a ser más importante el impacto. Y en efecto, eso contribuyó, todo ese esfuerzo contribuyó a que al final el resultado es que no tenemos daño humano. Y eso es muy importante. Claro, ahora tenemos que sentarnos, ¿verdad?, con mucha madurez, con mucho... Todavía seguir, podemos mejorar. Y ese digamos, como gobierno de seguir avanzando, sobre todo por lo que nos está planteando Marcio y que ayer ya se lo decíamos a la población. El evento no terminó cuando sale de Nicaragua, ¿verdad? De hecho, tenemos que esperar todavía hasta mañana porque vamos a sentir la influencia de la lluvia, ¿verdad? Y los ríos, todavía algunos están altos. Para darte una idea de la importancia de esto, nosotros desde hace más o menos mes y medio venimos dándole seguimiento a la represa de Las Canoas, ¿verdad? La represa de Las Canoas, para suerte nuestra, ¿verdad?, había venido más o menos llevando su nivel a lo aceptable el sábado de la semana pasada. Sin embargo, con esta lluvia, con esa cifra que nos está dando Marcio, porque hay que traducir qué significan 200 milímetros de agua, pues te lo voy a decir en un ejemplo concretito. La presa de Las Canoas en menos de 6 horas pasó de 119.6 a casi 121 metros sobre el nivel del mar. Alberto, esa es una enorme cantidad de agua, ¿verdad?, en un lugar como ese, que inclusive muchos que estaban viajando ayer en esa zona vieron cómo las aguas de la represa inclusive llegaron en algunos puntos a sobrepasar la carretera. Entonces nos damos cuenta que todo ese elemento natural nosotros tenemos que conocerlo muy bien. Y de hecho, ¿verdad?, ayer los compañeros de Tipitapa estuvieron atentos, todo el Comupred estuvo atento, aparte de lo que fueron algunos efectos directos de la lluvia, algunas inundaciones en algunos lugares, estaban atentos a las poblaciones que podían verse afectadas si la represa tiraba agua en exceso. Los compañeros de Granada, ¿verdad?, que ahí termina la agua de la represa en Malacatoya, todo el día pasaron ayer junto a las comunidades y de hecho me decían que preventivamente ya habían movilizado algunas familias para anticiparse a cualquier situación que se presentara. Nosotros anoche estábamos conversando con los compañeros de Potosí, ¿verdad? Ahí se ha desarrollado una experiencia muy buena que hay que destacar, es parte de este balance, ¿verdad? Y esas son las capacidades que nuestro buen gobierno ha venido desarrollando, donde desde la comunidad hasta el gobierno local han desarrollado un sistema en el cual, para darte una idea concreta, el río Chomogo a eso de las 3 y media de la tarde comenzó a subir rápidamente. A las 5, Alberto, tenían movilizadas casi 300 familias, ¿verdad?, anticipadamente para evitar cualquier daño humano. Y eso ha sido un esfuerzo conjunto, ¿verdad?, de todas las instituciones del sistema, junto a la comunidad, junto al gobierno local, que hoy se expresa en un sistema de alerta temprano que garantiza de que no ocurra ninguna situación. Se pasó en comunicación ayer toda la mañana con los compañeros de Rivas, ¿verdad?, que estaban ahí en las comunidades de Tola. Es cierto, tuvimos algunos daños materiales que ayer fueron mencionados, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo importante? No tuvimos ningún daño humano y las comunidades fueron, digamos, evacuadas rápidamente, poniendo a las familias a resguardo. Y ese hoy, yo diría, la nueva historia en Nicaragua de enfrentar estas situaciones muy complejas. Entonces yo creo que en efecto las cifras hay que verlas en la lógica de esta dimensión, ¿verdad? De este esfuerzo nacional que se ha venido construyendo en estos años y que hoy se expresa en eso.
Claro, ahora tenemos que ver lo que fueron los daños materiales y ver cómo entrar, de acuerdo a las capacidades del país, a un proceso yo diría, de recuperación que nos permita seguir avanzando, ¿verdad? Porque esa es, digamos, la tónica de la vida, pero sin perder la lógica del desarrollo que nuestro gobierno viene para nuestra Nicaragua. Doctor, usted mencionaba, se tomaron muchas medidas preventivas, ¿no? Como lo hicieron también con la llegada de huracanes Iota y también el otro que no lo recuerdo ahora. ETA. Iota, sí. Iota, sí. Y se tomaron porque las informaciones estaban fluyendo y se estaban movilizando brigadas, se estaban movilizando recursos, es decir, se tomaron las medidas de precaución en su momento, ¿no? ¿Y cómo funcionó la coordinación interinstitucional? Usted mencionaba algunas coordinaciones, pero ¿cómo funcionó? ¿Se fortaleció aún más el modelo? Sin lugar a duda, Alberto, nosotros, cuando decimos nosotros, no nos referimos solo acá a la institución. Creo que casi podemos decir nosotros, incluyendo a todo este conglomerado humano que significa, y por eso decimos que SINAPRED somos todos, que nace desde la comunidad. Nosotros vimos en las imágenes, en las referencias que nos hacían los compañeros, la cantidad, por ejemplo, para darte algunas ideas, de la cantidad de recursos comunitarios, ¿verdad? Más de 2.000 compañeros que estuvieron organizados en brigadas, trabajando a la par, hombro a hombro con los compañeros de las instituciones, ¿verdad? Para acompañar a la familia en todo este proceso de evacuación, en todo este proceso de información que garantizara que todo el mundo estuviera claro lo que tenía. Pero municipio por municipio, más de 7.000 compañeros, aparte de los que llegaron desde el nivel nacional, estuvieron ¿verdad? Listos para actuar, ¿verdad? En cualquier momento, no solamente desde el ámbito de los Comupred, sino, por ejemplo, las brigadas municipales, ¿verdad? Que ya son prácticamente parte de un recurso institucional que tienen los gobiernos locales y que los disponen para apoyar a la población. Por eso te mencionaba, ¿verdad? Que con rapidez, ¿verdad? Se pusieron a revisar las condiciones de más de 500 albergues, ¿verdad? Incluyendo algunos que iban a servir como refugio, ¿verdad? Para que estuvieran listos para atender a la población en cualquier momento, ¿verdad? Este esfuerzo se ha vinculado muchísimo a que se proteja a la población. ¿Qué fuimos incorporando como experiencia de ETA y Iota? Por ejemplo, ¿verdad? Los mensajes más importantes, ¿verdad? Con la población. No solamente hablarle del fenómeno, eso es muy importante, sino recordarle todo el mecanismo de actuación y respuesta que tenían que tener desde la comunidad, desde el hogar hasta la comunidad. Pero también algunos mensajes importantes pensando en cómo estos fenómenos, ¿verdad? También después tienen una duración. Entonces, por ejemplo, el hecho que guardaran alimentos, que guardaran agua, por ejemplo, que es muy importante, ¿verdad? Para los medicamentos, para la familia o aquellas personas que toman tratamiento crónico, ¿verdad? Para que los tuvieran a mano. En fin, preparando las condiciones para, digamos, también las personas no perdieran todo. En esta ocasión, ya con la experiencia de ETA y Iota, mucho se habló con la familia, la protección de los medios de vida, de los medios de producción. Eso ha sido parte de la experiencia que hemos venido trabajando. ¿A qué nos referimos? Hombre, que el artesano, bueno, no salga, digamos, de su casa dejando tirados sus implementos de trabajo. Al final él va a regresar a seguir su trabajo en su hogar, ¿verdad? Entonces, protección, ¿verdad? También de los medios de vida es parte de toda una experiencia que venimos desarrollando. Por ponerte un ejemplo, fíjate que no hemos visto en los daños información sobre pangas perdidas o dañadas.
eso ya es un esfuerzo, ¿verdad? Y de la experiencia de Tillota, una de las lecciones aprendidas es que los compañeros pescadores, y en estas zonas tenemos muchos pescadores, ¿verdad? Protegieran sus panguitas, ¿verdad? Sus motores, ¿verdad? Y a mí me decía el alcalde de Corn Island, todo el mundo agarró sus lanchitas a protegerlas donde se pudiera para evitar el daño. Porque, Alberto, de aquí al jueves vuelve a salir el sol y la vida continúa, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que sacudirnos el agua que nos cayó, ¿verdad? O la arena que nos dejó, ¿verdad? Si estábamos a la par del mar, pero después hay que continuar. Y hay que continuar con entusiasmo, pero también con los medios que teníamos para seguir produciendo. Entonces creo que el enfrentamiento de situaciones como esta, y por eso la compañera Rosario mucho habla de esto, se ha convertido en una escuela en el sentido de que vamos aprendiendo cómo enfrentarla. Sí, claro, lo primero fue decir, tenemos que garantizar la vida, pero la vida también tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? Con la continuidad, ¿verdad? del trabajo. Yo creo que todas las medidas se vienen haciendo, por ejemplo, ante la dimensión de esa cantidad de lluvia que entre ayer, hoy y mañana se espera, pues nuestro gobierno de manera muy responsable hizo la declaratoria de alerta roja para todo el país, inclusive pensando en un grupo muy importante como son los niños, las niñas, ¿verdad? Los adolescentes, es decir, toda esa población estudiantil, y ayer insistíamos en las recomendaciones, ¿verdad? Que hay que protegerla, hay que protegerla, entonces, pero protegerla de manera conjunta. El gobierno dice, bueno, pues vamos a suspender las clases, pero también le hacemos la recomendación a la familia, ¿verdad? Si no es necesario que no salga, que se queden en su casa haciendo un repaso, ¿verdad? De sus lecciones, de sus tareas, porque en esto todos también, y esa es otra lección que hemos venido aprendiendo, tenemos que contribuir. Aquí tiene que haber una responsabilidad compartida, ¿verdad? Entre todos, porque es entre todos que vamos a salir adelante. Muchas gracias. Entonces se esperan todavía la influencia de Yuli y hay que estar atentos. Ustedes tienen previsto, ¿verdad?, brindar siempre información al transcurso del día. Bueno, vamos a estar, digamos, atentos en la medida que también, como decíamos, se van recogiendo más informaciones, en la medida de lo que los eventos, así como nos estaba señalando Marcio, se han venido agregando, ¿verdad? En esa medida también vamos a seguir brindando informaciones. Es probable que en el transcurso de la mañana o en la tarde hagamos otra comparecencia para seguir informando, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que también se ha pasado a la etapa de que en la medida que el evento se ha venido, digamos, reconociendo mejor y se ponen en práctica las medidas de precaución y prevención, también en esa medida podemos ir trabajando en lo que sería el momento de la recuperación, que eso es muy importante. Hoy también ya está citado, ayer lo mencionaba la compañera Rosario, ¿verdad? El gabinete para comenzar a trabajar el tema de cómo recuperar, ¿verdad? Hacer un balance a fondo, ¿verdad? De lo que son los daños y pérdidas que nos permitan saber también por dónde enrumbar las acciones de recuperación. Entonces, esto para nosotros son distintos momentos en los cuales, ¿verdad?, lo que vamos cambiando no solamente es el escenario, sino también el enfoque, las informaciones que se manejan y las recomendaciones que vamos trabajando junto a la población, porque en esto también se trabaja muy de cerca junto a la población. Hay lugares donde todavía inclusive las aguas están altas, ¿verdad? Entonces hay que trabajar con la población para que no tengamos ninguna. Hay otras en las cuales hay que hacer las tareas de limpieza que no pueden tardar. Las instituciones están aceleradamente trabajando con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Ayer la compañera Rosario insistía que todo este trabajo también tiene que hacer, ¿verdad?, evitando los riesgos también para el personal que lo realiza. Por ejemplo, hacer los trabajos con Enatrel requiere también de mucha serenidad y de mucha seguridad. Es bien importante. Y en esto la población también tiene que ser un poquito comprensiva, pues, ¿verdad? Porque, por ejemplo, había que esperar un poco que las aguas bajaran, había que esperar un poco que algunas situaciones mejoraran para que pudieran entrar la brigada, ¿verdad? Hay situaciones en las cuales también existen riesgos, ¿verdad?, para el tipo de trabajo que se va a hacer. Y de esto hay que tener mucha comprensión entre todos. Por eso es importante, ¿verdad?, que no especulemos. Por eso es que es muy importante que esperemos las informaciones
informaciones oficiales. Y yo te agradezco, Alberto, que nos permite, ¿verdad?, a través de esta entrevista también informar más a la población, ¿verdad? Tal vez a veces cuando está la gente un poco tensa porque le estamos diciendo ahí viene el huracán, ¿verdad? Entonces de repente la palabra huracán nos tensiona tanto que no captamos todos los mensajes y muchas veces quizás ya hay momentos donde la tranquilidad está retornando, hablar de estos temas contribuye a que tengamos una mejor comprensión también de todo el enorme esfuerzo, ¿verdad?, que hace nuestro gobierno, que hace nuestra gente en los territorios, ¿verdad?, lo que hacemos de manera conjunta, porque es así como vamos valorando nuestro modelo, lo vamos llevando a hacerlo cada vez más consistente, porque al final es eso lo que nos permite, digamos, tener una salida óptima frente a situaciones tan complejas, ¿verdad? Porque así hay que verlo. Claro. Julia fue un fenómeno complejo. No nos atengamos que porque digamos que era categoría 1, ¿verdad? Y que era una tormenta. No, a ver. Por eso quise dar, digamos, todos esos elementos que nos permitan entender la complejidad real que esto significa. Cuando la naturaleza, con esas dimensiones con que Julia entró, con todos esos elementos que anda en el camino, lo asocié un esfuerzo nacional y toda una población, ¿verdad?, que merece ser protegida, pero al mismo tiempo ser enrumbada en la ruta del desarrollo. Entonces nos damos cuenta que hacer eso implica una complejidad donde el esfuerzo y la comprensión de todo tiene que ser un elemento central del trabajo. Muchas gracias, doctor, y gracias también al compañero Marcio Vaca. Gracias y bueno, estaremos atentos a las próximas informaciones que ustedes brinden a nuestra población. Vamos a ir a la pausa, no se vayan. Ya regresamos, tenemos más.